Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Escuchábamos el audio de Jaime Lucinchi en el corte anterior y no hay más que pensar cuando se escucha a Lucinchi hablando de libertad, de democracia, independientemente de la situación que tuviese Venezuela en ese momento, que esos son valores, libertad y democracia, por cierto, que no son sinónimos. Hay gente que cree que tener libertad es lo mismo que tener democracia, pero que son valores occidentales, digamos, de regímenes políticos modernos occidentales. Es la tradición que de alguna manera logró establecer Venezuela, luego de un proceso que, como el mismo Carrera Damas ha llamado, es un proceso de una larga marcha hacia la conquista de la libertad y la democracia. ¿Qué sucede? Estados Unidos, como decía Daniel en el corte anterior, ha tenido una relación que generalmente ha sido fluida con Venezuela. Ha tenido, por supuesto, momentos de tirantez, momentos de no tanta fluidez precisamente en esas relaciones, pero si queremos evaluar desde un punto de vista generalista la relación de Estados Unidos con Venezuela, siempre ha sido una relación más o menos favorable, una relación natural de intercambios comerciales, de algún modo no se podría decir de tutelaje político, de alianzas políticas, pero de entendimiento político sí. Betancourt y los suyos, por cierto, consiguieron la manera en un momento muy difícil de la historia mundial, como era el tema el momento de la Guerra Fría, donde tú o eras rojo o eras azul, entenderse con los Estados Unidos sin convertirse en un tutoriado de los Estados Unidos, y eso es una de las cosas más que revisten el genio y la figura de Betancourt en la historia, pero ha sido una relación de fluidez. ¿Qué sucede? El día de ayer nos enteramos, para que veamos cómo el chavismo es, y no es solo un problema venezolano, un problema mundial, y es un problema que plantea un peligro mundial. Vemos una votación a propósito de un recientemente famoso principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio que tienen los organismos internacionales, en este caso la ONU, entiendo, para basados en la experiencia, estas experiencias terribles que dejaron los 90, de por ejemplo la masacre de Ruanda, donde los Hutus se rasparon casi que toda la población Tutsi, y las masacres de los Balcanes, violaciones sistemáticas, lo que han llamado, bueno, que a muchos le temen a decir genocidio, eliminación sistemática de grupos raciales, étnicos, religiosos, como quiera usted verlo. Bueno, se ha dicho que el problema de la soberanía nacional tiene sus limitaciones. Un país no puede ser absolutamente soberano en cuanto a los designios de cómo se conduce internamente, porque hay países que con el cuentico de que usted es soberano, bueno, cometen este tipo de atrocidades. Se raspan a la mitad, al 20%, al 30% de su población, por supuesto, estoy poniendo cifras gruesas, no estoy diciendo que esa sea la generalidad del caso, pero pueden llegar a esos extremos y siempre van a decir al final del día que es que ellos están amparados bajo el principio de que dentro de su territorio se hace lo que los habitantes de ese territorio decidan, cuando eso es mentira y lo que termina haciéndose es lo que dice el grupo gobernante. Bueno, se produce una votación sobre el caso Venezuela, o no sobre el caso Venezuela, en el marco de las discusiones que se estaban dando, porque esto no es exclusivamente sobre Venezuela, sobre la aplicación del principio de la R2P, que es la responsabilidad de proteger, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hay una curiosa, Daniel, lista que sale de esta votación, porque son los 16 países que votan en contra. Yo les voy a leer algunos. Cuba, Belarus, que es Bielorrusia, por cierto, dicen que creo que es el último autoritarismo de Europa del Este, Burundi, China, Corea del Norte, Egipto, Gabón, Irán, Myanmar, Kirguistán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Sudán y Siria. Con ese grupo de amigos, bueno, a mí no me busquen enemigos. ¿Qué pasa cuando uno ve esta lista de países? Y quiero tu reflexión sobre esto, Daniel, también, pero creo que es importante puntualizarlo. Cuando tú ves esta lista, para empezar, salvo Cuba, que es la más antigua tiranía que tiene el mundo, creo yo, porque no hay un régimen político, ni siquiera, bueno, los chinos que han creado un régimen de partido, pero un régimen de una dinastía familiar gobernando. Norcorea. Bueno, Norcorea también, pero no sé si llega a 60 años. No, en el hemisferio occidental podemos hablar de que Cuba en efecto es la única dictadura, o la dictadura más antigua del hemisferio, ¿no? Pero poniéndolo exacto, en el hemisferio occidental, que es donde está Venezuela, quiera o no quiera Maduro, porque Venezuela queda en el hemisferio occidental, usted no ve a ningún país del hemisferio occidental metido en esa lista salvo Cuba, que tiene las particularidades que ya conocemos. Bueno, los valores tradicionales de las alianzas políticas exteriores de Venezuela son esos del hemisferio occidental, donde, por cierto, a Venezuela nunca le ha ido mal por insertarse en la vida capitalista, a Venezuela nunca le ha ido mal por ser un país en el que su población es mayoritariamente católica.
sin menosprecio y menoscabo y persecución de otros credos religiosos, porque aquí hay libertad de credos y eso así está consagrado, no en la Constitución de Chávez, sino de hace mucho rato. A Venezuela nunca le ha ido mal por ser un país que enarbole los valores de Occidente, nunca le ha ido mal, es lo natural además. ¿Qué han hecho estos tipos? Nos han metido en un club antinatura con respecto a los valores del capitalismo, a los valores, incluso diría yo, de los valores judeocristianos, porque aquí tú ves una cantidad de regímenes que están sustentados, Daniel, sobre el tema teocrático, el tema del mundo árabe, inclusive, o países que ni siquiera tienen que ver con eso, sino que son unos países gobernados por unos tiranuelos que no creen en nadie, pero ha ido a contravía de lo que expresaba Lucinchi, en ese sentido donde Lucinchi no es que era ni un pionero, ni un innovador, ni nada, era el continuador de una línea de política exterior con los Estados Unidos, que es el mayor representante quizá, o el más conspicuo del mundo occidental, y es la línea natural de las alianzas de Venezuela. Bueno, estos tipos, por llevarle la contraria a los Estados Unidos, por en la última hora convertirse en un factor de poder que no afloja y que necesita quedarse allí, se han aliado con lo peor del mundo, con el albañal del mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando tú ves esa dimensión del problema, tú ves que el problema venezolano no es tan fácil como resolver un tema de elecciones a concejales, un tema de la elección, de la repetición de una elección presidencial que no existió en mayo, ni un tema localito, pues, un tema de una junta parroquial en Venezuela. Es un tema muy complejo porque estás metido en lo que creo que Aura Palermo lo ha llamado así también. Es un eje del mal, Daniel. Esto es un eje del mal a nivel mundial. Y es un eje que, aunque no le quisiéramos poner el epíteto del mal, es un eje antioccidental. Es un eje que no se compadece con los valores tradicionales en los que ha estado insertos Venezuela. Y es una anomalía, pues, desde todo punto de vista. Hay una cosa básica y una cosa fundamental. Yo sí estoy de acuerdo con determinadas medidas y no voy a entrar en detalle. La gente sabe lo que yo pienso, pero a lo que quiero llegar es que yo no creo que determinadas medidas que deben ser necesarias en el caso de Venezuela se vayan a tomar ya y que estén en camino. De lo que sí estoy seguro es de que la gran mayoría de las medidas que se deben tomar muy probablemente no se tomarán dentro de los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales se tardan mucho en decidir. Tienen trabas, así es. ¿Ok? Entonces, ya cuando ya tenemos que ir al corte, lo que te digo, Neomar, es que yo espero de verdad espero que entendamos los venezolanos que la única forma, la única intervención que va a ocurrir de forma inmediata, ipso facto, instantánea, es la intervención de la ciudadanía si la ciudadanía se convierte en consciente. Si los venezolanos decidimos agarrar por los cachos del toro nuestra propia ciudadanía, ahí sí va a haber una intervención de nosotros mismos, que es la primera intervención que debe ocurrir. Lo demás será en apoyo, pero si no intervienen los venezolanos, olvídense de los demás.